Nunca me han creído. Desde que era niña, siempre hablaba de esas cosas que veía en las sombras, esos susurros en las paredes, y todos se reían. Mi madre, Isabel, decía que era una niña con demasiada imaginación, que solo eran los miedos de la edad. Mi padre, Ernesto, siempre ocupado con sus cosas, nunca me prestaba atención. Si algo extraño ocurría, él simplemente lo ignoraba. Pero la verdad es mucho más aterradora de lo que cualquiera podría imaginar, y estoy comenzando a entender que ni siquiera mi familia está a salvo. Mi nombre es Lina, y vivía en una pequeña casa, antigua y desgastada, en las afueras de San Rafael, un pueblo pequeño al sur de Mendoza, donde la gente aún habla en susurros sobre lo que ocurre en los rincones más oscuros del campo. Nuestra casa se encontraba a kilómetros del pueblo, rodeada por un espeso bosque que parecía engullirlo todo, un lugar donde el viento nunca soplaba con normalidad y los pájaros no cantaban. Nadie se acercaba demasiado, y a mí me aterraba la idea de estar tan aislada. Había algo en la tierra que olía a muerte, algo que no se veía a simple vista, pero que estaba allí, acechando, aguardando. El pueblo tenía su propia historia, historias que se susurraban a escondidas, de desapariciones y extraños ruidos que venían de los bosques cercanos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían lo que realmente sucedía cuando la noche caía. Yo era solo una niña de 13 años, pero ya sentía que algo no estaba bien en mi hogar, algo que mis padres preferían ignorar. Si algo extraño ocurría, lo atribuirían a la imaginación de una niña y lo dejaban pasar. Recuerdo que la primera vez que noté que algo no estaba bien fue una noche cualquiera. Estaba en mi habitación, mirando por la ventana como la lluvia golpeaba el vidrio. La tormenta era feroz, pero algo en la quietud de la casa me hizo sentir incómoda. La oscuridad parecía más espesa esa noche, como si algo la estuviera engullendo. Y entonces, lo escuché. Un murmullo bajo, un susurro que no venía de ningún lugar en particular, pero que llenaba la habitación. Me levanté de la cama, mirando a mi alrededor. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, como si el mundo fuera ajeno a nosotros. Pero el susurro continuaba. «No vayas allí», decía, pero no podía identificar de dónde venía. Me acerqué a la puerta de mi habitación, la abrí lentamente y me asomé al pasillo oscuro. No vi nada, pero la sensación de que algo me observaba era palpable. El aire estaba denso, y me costaba respirar. El suelo crujió bajo mis pies, como si la casa estuviera viva, reaccionando a mi presencia. Decidí ir al salón, donde mis padres solían estar hasta tarde. La casa, aunque grande y espaciosa, nunca me había dado miedo, hasta esa noche. Avancé lentamente por el pasillo, y al pasar frente al espejo de la entrada, algo extraño ocurrió. Mi reflejo no era el mío. Vi a una figura oscura, alta, que estaba detrás de mí. Un hombre o algo peor, cubierto por una capa de sombras, con ojos brillando con una intensidad que no podía ser humana. Me quedé paralizada. Miré hacia atrás, y el reflejo desapareció. El corazón me latía en el pecho como si fuera a estallar. Me dirigí rápidamente al salón, donde mi madre y mi padre estaban sentados, como siempre. Al principio pensé que tal vez solo había sido una alucinación, el estrés, el cansancio. Pero cuando miré a mi madre, su expresión estaba vacía, como si algo le estuviera robando la esencia misma. Estaba allí, pero no estaba. Y mi padre, él estaba mirando el fuego, completamente inmóvil, como si estuviera esperando algo. «Mamá», pregunté, pero ella no respondió. Estaba mirando el fuego, como hipnotizada. «Papá», llamé, y él solo giró lentamente la cabeza hacia mí, con una mirada que jamás había visto. Sus ojos estaban vacíos. Como si no estuviera viendo nada, como si su alma se hubiera ido, y algo más la estuviera controlando. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Estaba sola con ellos, pero ya no eran los mismos.
Algo había entrado en nuestra casa, algo que no quería irse. Y peor aún, algo que no quería que yo lo viera. El aire a mi alrededor se hacía cada vez más denso, como si la atmósfera misma estuviera siendo devorada por lo que acechaba en las sombras. A esa altura, ya no podía confiar en mis propios sentidos. Estaba atrapada en una pesadilla sin fin, y no podía escapar. Mis padres ya no eran los mismos, y la casa, que había sido mi refugio, ahora era una prisión. Algo me estaba observando desde las sombras, algo que no estaba dispuesto a dejarme en paz. Los primeros días después de la tormenta fueron una pesadilla que jamás imaginé. Al principio, traté de convencerme de que todo lo extraño que sentía era solo producto de mis nervios. ¿Quién no se asusta con el clima de la provincia? El viento que azotaba la casa, las lluvias torrenciales que hacían que el techo crujiera. Pero había algo más en el aire. Una opresión que parecía crecer con cada hora que pasaba. Los murmullos, esos murmullos que solo yo escuchaba, empezaron a ser más frecuentes, más insistentes. Al principio parecían ser apenas susurros, voces suaves que se deslizaban entre las grietas de las paredes, algo tan bajo que podría haberlo confundido con el sonido del viento. Pero al segundo día, no había duda, eran voces. Y no eran humanas. Una tarde, después de que mis padres se fueron al campo, decidí bajar al sótano a buscar un viejo baúl que mi madre había mencionado. El sótano era un lugar que siempre me había dado miedo. La oscuridad allí era densa, casi palpable, como si las sombras tuvieran vida propia. No era un lugar que frecuentara, pero esa vez no pude resistir la necesidad de explorar. La escalerilla crujió bajo mis pies, el sonido retumbando en las paredes de la casa. Con cada peldaño que bajaba, el aire se volvía más frío, más pesado. La linterna que llevaba en la mano comenzó a parpadear, como si no quisiera iluminar. Me detuve un momento, tratando de tranquilizarme, pero cuando la luz finalmente se estabilizó, algo se movió a mi izquierda. Un susurro, bajo y rasposo, flotaba en el aire, como si me estuvieran llamando. «Ven, acércate». La voz decía, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No me atreví a mirar, pero mi cuerpo ya no respondía. Estaba hipnotizada por esa voz, por esa presencia que sentía creciendo a mi alrededor. No tenía miedo, al principio. Pensé que estaba exagerando, que mi mente estaba jugando trucos. Pero entonces vi algo que me hizo desear nunca haber bajado al sótano. Al fondo de la sala, donde la oscuridad era más profunda, vi una figura. Una sombra que se deslizaba entre los estantes, tan inmóvil que parecía parte de la propia pared. Mis ojos intentaron adaptarse a la penumbra, pero esa figura estaba demasiado definida, como si hubiera algo más detrás de ella. De repente, los contornos comenzaron a formar una silueta humana, pero su rostro era completamente negro, sin ojos, solo una boca que se abría lentamente en una sonrisa grotesca, llena de dientes afilados. En ese momento, la linterna se apagó, dejando la oscuridad más densa que nunca. Podía oír mi respiración, fuerte y acelerada, mezclada con un sonido arrastrante que venía de la figura. El aire parecía volverse aún más denso, como si cada respiración me acercara más a la desesperación. «No mires», la voz murmuró, apenas un suspiro. Pero no pude apartar la vista. Algo dentro de mí me obligaba a mirar, a entender qué era aquello. De repente, un estrépito resonó detrás de mí. Me giré, y en un parpadeo, la figura desapareció. El sótano quedó en silencio absoluto. Pero el aire aún estaba cargado, como si algo hubiera entrado en mi alma, en mis pensamientos. No podía dejar de temer que aquello que vino fuera un simple reflejo de mi mente. Pero la sensación de ser observada se hizo aún más real, más palpable. Corrí escaleras arriba con el corazón latiendo en mi garganta. Cuando llegué al piso superior, me encontré con mi madre en la cocina. No me dijo nada. Estaba de pie junto al fogón, con la mirada fija en las llamas.
Su rostro, normalmente cálido, ahora estaba pálido, casi opaco. Había algo extraño en ella. El ambiente en la casa ya no era el mismo, pero ella parecía completamente desconectada de lo que ocurría a su alrededor. «Mamá», la llamé, mi voz temblorosa. Ella no respondió, no siquiera giró la cabeza. La miré fijamente, tratando de entender qué pasaba, y fue entonces cuando noté sus ojos. Ya no eran los ojos de mi madre. Estaban vacíos, sin vida, como si su alma hubiera sido arrastrada a algún lugar lejano, dejando atrás solo un cuerpo vacío. No me dijo una palabra, pero su boca se movió lentamente, susurrando algo que no pude escuchar. Al darme la vuelta, vi a mi padre en la sala, sentado frente al fuego. El sonido de las llamas era lo único que rompía el silencio. Pero él no estaba realmente allí. No parecía estar presente. Sus ojos estaban fijos, y la chispa de su ser parecía haberse apagado. Mi cuerpo se tensó cuando escuché su voz, pero no era la voz que conocía. Era grave, arrastrada, como si alguien estuviera hablando por él. «Todo está perdido», murmuró, y esa simple frase me heló la sangre. «Papá, ¿qué pasa?», pregunté, sin entender. Pero él no respondió. Los murmullos que venían de su garganta no eran palabras humanas. Eran algo más. Algo infernal. Y lo peor de todo era que la casa misma parecía reaccionar a su presencia. Las paredes crujían como si se estuvieran retorciendo, como si estuvieran vivas. De repente, un grito resonó en toda la casa. Era un sonido desgarrador, un grito que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Mi madre se giró lentamente, y su rostro se retorció en una mueca de dolor y angustia. «Está aquí», dijo, con voz temblorosa. No supe si estaba hablando de la tormenta, de alguna criatura de la casa, o de algo mucho más oscuro. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. No podía abrirla. No podía escapar. Algo estaba allí, entre nosotros, y lo sentía cada vez más cerca. No era una tormenta exterior, no era el viento ni la lluvia. Era algo mucho más grande, mucho más terrible. Algo que ya había tomado nuestra casa, y no pensaba irse. Los días se hicieron más oscuros, como si el sol se hubiera escondido para nunca más volver. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora se sentía como una prisión. Las paredes crujían como si las sombras quisieran devorarlas, y el aire estaba denso, pesado, imbuido con una tensión insoportable. Lo peor de todo era que nadie hablaba. Mi madre y mi padre ya no eran los mismos. Estaban ahí, pero no lo estaban. Se habían transformado en una especie de cáscaras vacías. Cada noche, mientras intentaba dormir, el sonido de los susurros regresaba. No eran solo voces suaves. Eran órdenes, gritos. «Cierra los ojos, no mires, todo se ha acabado». De alguna manera, pude distinguir una lengua antigua, un idioma que no conocía, pero que sentía como si estuviera escrito en lo más profundo de mi ser. Algo me susurraba al oído, diciéndome que estaba sola, que ya no quedaba esperanza. Una noche, mientras los ecos de la tormenta se mezclaban con mis propios pensamientos, decidí explorar el ático. Había algo en ese lugar que me llamaba, como una fuerza invisible que me atraía hacia allí. La escalera que llevaba al ático estaba cubierta de polvo y telarañas, y la puerta, siempre cerrada, ahora parecía como una barrera infranqueable. Al abrirla, el aire se volvía aún más denso, casi irrespirable. La luz de la linterna que llevaba parpadeaba, y cada paso que daba en el piso de madera crujía como si alguien estuviera siguiendo mis movimientos. Pero no había nadie. Estaba sola, o al menos eso creía. En las sombras del ático, algo se movía, algo que no era humano. De repente, las luces se apagaron. La oscuridad envolvió todo, como una manta opresiva. El miedo se apoderó de mí, pero algo dentro me empujó a continuar, a adentrarme más.
Fue entonces cuando vi el objeto en el centro de la sala, un espejo. Un espejo antiguo, cubierto de polvo y telarañas, que reflejaba una figura que no estaba allí. No era mi reflejo. No era nadie que yo conociera. En el vidrio, vi una silueta que se deslizaba lentamente, como una sombra que se movía con una gracia macabra. El rostro que apareció en el reflejo no era humano. Era una cara grotesca, con ojos completamente negros, como pozos sin fondo, y una sonrisa demente que se extendía más allá de lo natural. Al principio pensé que estaba soñando, pero no podía apartar los ojos del espejo. Algo me había atrapado. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, y mi madre apareció en la puerta del ático. Pero no era mi madre. Su rostro estaba distorsionado, su piel pálida, casi traslúcida, y sus ojos vacíos se fijaban en mí con una intensidad aterradora. ¿Qué has hecho? ¿Qué has liberado? Me dijo en una voz profunda, arrastrada, como si fuera la misma casa a la que hablaba. El suelo tembló bajo mis pies, y una oleada de desesperación me envolvió. Algo había cambiado. Algo terrible se había desatado. Sabía que ya no estaba en control de nada. Algo había marcado un punto de no retorno, y mi familia ya no tenía esperanza. En ese momento, sentí una presión sobre mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado y difícil de respirar. Mi madre dio un paso hacia mí, pero sus movimientos eran lentos, como si estuviera siendo controlada por una fuerza externa. De repente, su rostro se deshizo en una mueca espantosa, y de su boca salió un grito de dolor indescriptible. En un segundo, mi padre apareció en el umbral de la puerta, pero su rostro no era el que recordaba. Estaba pálido, con ojos vidriosos, y su cuerpo parecía estar perdiendo forma, como si la carne misma estuviera siendo arrancada de él. «Corre», me gritó, pero su voz estaba llena de desesperación, como si ya supiera que no había escape. «Es él, es el demonio». La puerta del ático se cerró de golpe, y me encontré atrapada en la oscuridad, rodeada por un grito ensordecedor. El demonio había tomado posesión de mi familia, y no podía hacer nada. El aire se volvió irrespirable, y la figura que había visto en el espejo se materializó delante de mí. No era solo un espectro. Era algo más. Algo que pertenecía a otro plano de existencia, un ser cuya presencia era tan pura y absoluta que la realidad misma parecía quebrarse a su alrededor. De pronto, vi su rostro. Su cara estaba deformada, con la piel agrietada como si estuviera hecha de piedra. Su boca se abrió, y la misma voz que había oído en el sótano, grave y rasposa, comenzó a hablar. «Te he estado esperando, niña. La sangre es mía». Mi corazón latió tan fuerte que creí que se detendría. No podía moverme, no podía respirar. La criatura me miraba con esos ojos vacíos, como si viera más allá de mi alma, como si supiera todos mis secretos, todos mis miedos. Sabía que no había nada que pudiera hacer para escapar. Oar parecía ter sido drenado da casa. A cada respiracao que eu daba, sentía como se meu corpo estivese sendo apertado, comprimido, como se não fosse mais possível viver. Cada palabra que saía da boca do demonio fazia meu sangue gelar. Él estaba dentro de mim, dentro da casa, dentro de tudo. Suas palavras não eram apenas palavras, eran como maldicoes antigas que se grudaban na minha alma, afundándome cada vez mais nas trevas. ¿Por qué intentas huir? Es inútil. Todo ya está consumado. Tu familia, tu alma, son mías. Todo lo que amas será devorado en la oscuridad, él le dice como una voz grave, cheia de prazer diabólico, e sua risada, basa e arrastada, reverberaba pela casa, ecoando en cada canto, como se as paredes estivesen rindo comigo. Eu caí de joelhos, incapaz de resistir mais. Sentía as forcas fugindo de mim, o corpo cada vez mais pesado, como se as correntes invisíveis da maldade me aprisionassem a cada segundo. Não conseguía mais pensar claramente.
Todo que restaba era un mador pulsante que se arrastraba como una corrente fría pela mina espina. Meus pensamentos estaban fragmentados, como se o propio tempo estivese se despedacando en torno de mí. Es solo el principio, él susurró como un sorriso cruel. Este no es el fin, niña. Es solo el principio de una eternidad. Tentéme levantar, mas a dor se intensificaba a cada movimiento. Mina mae, ou o que restaba dela, se aproximou máis. Sua pele estaba se desintegrando, pedacos caindo de seu rostro en cuanto ela se arrastaba na direcao en que eu estaba, seus solos vacios fixados en mí. ¿Lo ves ahora, hija? Nada puede salvarnos. Nada puede salvarte. Sua voz estaba distorcida, nao era máis humana, mas algo grotesco, uma copia do que día fora mina mae. O demonio había transformado en uma marionete, uma ferramenta para seu prazer cruel. Eu quería gritar, quería fugir, mas não había máis para onde correr. O chao parecía ceder sob meus pés, as sombras se extendían como bracos, tentándome alcancar, tentándome puxar para o abismo. O medo estaba en cada poro da mina pele, medo tão profundo que senti como se mina propia existencia fosse apagada. A casa se tornaba cada vez máis irreconhecível, suas paredes parecían pulsar como se fossem uma extensa o do propio mal, e o ar estaba imbuído de cheiro nauseante. Como se a propia vida estivese sendo drenada de tudo. De repente, a figura do meu pai apareceu. Mas não era máis meu pai. Ele estaba de pé, seu corpo torcido de forma antinatural, como a pele esticada e queimando como se estivese sendo consumido por dentro. Seus olhos estaban dilatados, totalmente negros, e sua boca se abriu en grito, mas nada saiu, exceto examen humano, vivo de dor que fez minas entranas se reviraren. Ele parecía estar en estado de agonía absoluta, como se estivese sendo consumido, corpo por corpo, pedaco por pedaco, pelo propio demonio. Tú también lo has llamado, este es tu fin. Ele gritó, mas suas palabras não eran dele, eran palabras do demonio, usando sua voz como instrumento de tortura. Eu quería correr para ele, salvar o que ainda restaba, mas sabía que ele já estaba perdido. Todos estaban perdidos. A casa estaba perdida. O demoníaco ser, que agora dominaba totalmente a casa, se aproximou de mim. Sua presença estaba en todo lugar. Ele não tinha forma, mas sua esencia tomaba o ambiente. Eu não sabia mais onde terminaba o mundo real e onde comecaba o pesadelo. Tudo se misturaba en redemoinho de trevas e dor. As sombras começaram a tomar formas distorcidas, criaturas esqueléticas como los como chamas que dancaban en mina direcao. Eu não sabia mais se eram alucinacoes, se eram os últimos resquicios de mina sanidades sendo destruídos, ou se aquelas criaturas realmente existían, mas naquele momento, não importava. Eu já estava lendo ponto de não retorno. O demoníaco ser se agachou en frente a mim, e sua mão fría tocou mina testa. O choque foi instantâneo. Milao de imagens pasaran diante dos meus olhos, como se mina alma estivese sendo forcada a testemunhar o apocalipse. Vi a morte de todos os meus entes queridos, vi o mundo se despedacar en chamas e escuridão, vi a mina propia alma sendo devorada, como fogo que consumía tudo en seu camino. Eres mía ahora, o demonio dice como uma voz que não era só en meus ouvidos, mas que ressoava dentro de minha mente, dentro de meu ser. Eu já não sabia onde eu terminava e onde ele comecaba. Ele tinha me consumido, não só fisicamente, mas espiritualmente. Minha alma já não estava mais em minhas mãos. Eu sentia como se estivesse morrendo, mas ao mesmo tempo, uma sensação de beijo se instalava. Não havia mais dor, mas também não havia mais nada. Estava sendo apagada, removida do tecido da existência, como se nunca tivesse existido. A casa, a família, tudo se tornava uma lembranca distante, pesadelo que se desfazia aos poucos.
a escuridão me tomaba inteira, e eu sabia que había sido completamente consumida pelo mal. Nada mais restaba de mim. O último suspiro que consegui dar foi interrompido, e quando finalmente minha visão se apagou, não havia mais ninguém ali. O demoníaco ser tinha triunfado. Ele se alimentava de minha alma, e agora, a casa estava completamente vazia, consumida pela escuridão eterna,